Estamos en línea con Claudia Umpierres, árbitro de fútbol uruguaya, así que ya mismo le vamos a saludar. Muy buen día, Claudia, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Claudia, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? Ahora vengo saliendo de la nutricionista, justo. ¿Estás en Montevideo? Sí, estoy en Montevideo, sí. Saludamos a toda la gente de Montevideo que está ahí conectada a Ulmanianas. Y bueno, Claudia, queríamos compartir un poco de tu experiencia, que vos puedas compartir un poco de tu experiencia desde el fútbol, desde ser mujer dentro del fútbol, dentro del arbitraje. Pero antes que nada, saber cómo iniciaste vos tu relación con el fútbol. Y bueno, en realidad ya de niña me gustaba. O sea, mi papá fue entrenador, ahora no trabaja como entrenador, y tengo 2 hermanos varones, tengo mi abuelo que fue árbitro y mi abuela también siempre estuvo vinculada con el fútbol, así que bueno, desde mi casa, digamos, siempre se mamó lo que era el fútbol como deporte, sin discriminación ninguna, jugábamos las nenas con los varones, primas, primos, todos juntos, y bueno, y creo que eso siempre hizo que tuviera como un sentimiento especial hacia el fútbol, o sea, porque bueno, ya venía un poco como de herencia familiar. Uh-huh. ¿Y cómo se tomó entonces la familia que vos decidas, en este caso, ser árbitro? Bueno, eso ahí fue un tema aparte, digamos, porque en principio mi padre no estaba muy de acuerdo, no le parecía que, digamos, que era una buena opción, creía que no era algo que no me iba a gustar, que no, porque yo soy muy pasional y bueno, obviamente cuando lo acompañaba desde el rol de él de entrenador, obviamente que quería que el equipo de mi padre ganara y bueno, como todos los hinchas, alguna vez, alguna cosa, algún árbitro también le grité, siendo niña o adolescente, ¿no? Así que bueno, pero siempre me apoyaron y bueno, y dejaron que generara y hiciera mi propia experiencia, digamos, que probara, el fútbol sabían que me gustaba y bueno, después si ejercer la profesión una vez de recibida no era lo que quería, bueno, era un tema mío, una decisión mía y en ese sentido siempre tuvo el apoyo de la familia. Qué bien. Y durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando estudiaste, ¿cómo fue esa experiencia para vos siendo mujer? ¿Habían más mujeres en ese grupo de la carrera? ¿Cómo fue el vínculo con tus colegas también? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, mira, cuando yo me recibí, o sea, en el curso nuestro éramos 12 mujeres, fue el curso más numeroso. Y ya habían 6 compañeras que estaban recibidas hacía unos cuantos años. O sea que lo bueno para nosotras fue que nos fuimos las primeras, entonces como que ya lo que era en el ambiente, digamos, de los compañeros ya estaban acostumbrados a convivir y a compartir la profesión con mujeres. Del curso mío, de mi generación, nos recibimos solo 3 de esas 12 compañeras. Y después se recibió al año siguiente Luciana, que había sido de nuestro curso, había abandonado y después reenganchó. En realidad de esa generación nos recibimos 4. Y bueno, como todo, en un ambiente en el que los hombres, digamos, son mayoría, vivimos de todo, vivimos situaciones de que de repente intentaran desacreditar nuestra participación o nuestra opinión simplemente por el hecho de ser mujer. Y tuvimos también otros que estaban ahí para darnos una mano y que reconocieron nuestro potencial más allá de un tema de género. Uh-huh. Y también los profesores, obviamente, que creo que eran fundamentales en esa preparación. En ese momento eran profesores de la Escuela de Árbitros, Ernesto Filippi y Carlos Velázquez. Y bueno, ellos siempre vieron el potencial en nosotras más allá del género y creo que eso siempre fue, por lo menos en mi caso particular, y creo que el resto de las compañías también lo han manifestado, varias de ellas públicamente. El hecho de tener profesores en la escuela que sean, más allá de que eran, obviamente, imagínate que Ernesto Filippi debe andar por arriba de los 70 años, era gente con una mente diferente, ¿verdad? Que no veían nosotras una mujer metida en un ambiente de fútbol, sino que veían nosotras estudiantes para recibirnos de árbitras, que lo que queríamos era aprender y bueno, y mejorar. Y ellos en el transcurso lo que hicieron fue eso, ayudarnos a ser mejores árbitras y bueno, creo que también han sido grandes responsables en mi caso de que los logros que conseguí obviamente son en base a esa formación que recibí también. Claro. Y Claudia, ¿vos arbitrás mujeres y varones? ¿Fútbol masculino y femenino? Sí, a nivel internacional ahora ya por suerte se ha abierto también
esa barrera de que las mujeres íbamos solo a torneos femeninos, y ya en mi caso pude participar de 2 torneos masculinos. Fui al Mundial de la India Sub-17 a ser de cuarta árbitra, y después el año pasado también participé del Mundial de Brasil masculino Sub-17 y dirigimos 3 partidos. Era la primera vez que una terna sudamericana participaba completa. Éramos 3 mujeres, que fue con la misma terna que fui al Mundial de Francia. Y bueno, así que ahora participamos tanto a nivel masculino de manera internacional como a nivel femenino, y eso está bueno porque se demuestra que también desde FIFA están convencidos de que la apertura es por un tema de capacidad y no de género, que el arbitraje no tiene género. Exacto. Y vos que te tocó acá en Uruguay y te toca también afuera, ¿cómo ves ser árbitro en Uruguay y ser fuera de Uruguay? ¿Cuáles son las realidades? Bueno, la verdad que acá en Uruguay yo no me quejo, creo que el fútbol nuestro tiene eso del fútbol sudamericano, de la pelea, la lucha, en el buen sentido de la expresión, ¿no? De que los partidos se definen al último minuto y te protestan todo y son una guerra, entre comillas, pero viste que se matan hasta el último minuto. Eso también te va formando mucho en personalidad, y cuando vos vas a arbitrar afuera, generalmente hay mucho más fair play, los partidos son mucho más tranquilos, entonces simplemente te dedicas a correr y a dirigir. La parte disciplinaria, digamos, no es lo más difícil a nivel internacional, y sin embargo a nivel local creo que la parte disciplinaria sí es la parte más compleja, porque se protesta mucho y los partidos son muy friccionados, digamos. Entonces bueno, hay que de repente estar más atento, y capaz a veces no podés de repente ubicarte en la diagonal como se pide, porque acá te alejaste 2 metros y se dieron un patadón. Entonces bueno, capaz que hay que priorizar otras cosas más para poder tener el control de juego y no tanto la ubicación. Uh-huh. ¿Y la carrera de árbitro es accesible? Sí, o sea, mira, cuando nosotros hicimos la carrera de árbitro era gratis el curso. Ahora creo que se cobra, pero claro, lo que pasa es que cuando vos te recibís, es de esos cursos que te recibís y ya quedás trabajando. Uh-huh. O sea, nadie se hace rico siendo árbitro de fútbol, pero bueno, es un ingreso que sirve, en mi caso siempre me sirvió como un complemento. Cuando empecé con 20 años, estaba estudiando abogacía y, digamos, trabajaba los fines de semana y entrenaba entre semana, y a veces tenía algún partido entre semana, y bueno, hacía la facultad de noche, y eso me servía también para... Mis padres viven en Pan de Azúcar, entonces para ayudarlos a ellos y que no tuvieran tanto costo a lo que es cuando un estudiante del interior viene a Montevideo, que te mandan hasta las viandas de comida. Uh-huh. Entonces bueno, era una manera también de ayudarme con el tema de los estudios. Porque para quienes no saben, también es abogada Claudia. ¿Y conviven las dos profesiones o en algún momento se te ha ahí complicado o van bien? No, la verdad que tuve de todo a lo largo del tiempo, pero he conseguido poder convivir, y eso también porque desde el 2014 yo trabajo en el Banco de Seguros. El año que nació mi hija tuve la suerte que había concursado en el 2012 para administrativa del Banco de Seguros y había quedado en lista de espera, y el 28 de diciembre del 2013, que pensé que era un chiste del Día de los Inocentes, pensé que alguien me iba a decir, pensé que era mi esposo que me estaba jodiendo, me llamaron y me dijeron que había entrado al Banco de Seguros, y lo llamé y le dije, estaba embarazada, aparte mi hija nació en enero, y le dije, llamarme estando así, ilusionarme, y me dice, yo no te llamé, te juro que yo no te llamé. Y yo dije, dale, me llamaste, me hiciste llamar por alguien. Y tuve que llamar al banco y pedir los datos, porque yo les corté como, dale, me presento en el banco, y no pregunté nada. Y en realidad era verdad. Y bueno, y del 2014, desde abril 2014 que empecé a trabajar en el banco, tuve el apoyo a nivel no solo institucional, sino a nivel de los compañeros del día a día, que es fundamental. Uh-huh. El poder irme a torneos como me fui, de repente en 2019 había sacado la cuenta que había viajado como 120 días en el año, entre cursos, capacitaciones, torneos, y bueno, y cuando uno sale, el trabajo lo asume otro. Entonces, tener el apoyo en la diaria, me había pasado en otros trabajos, que en uno me echaron, por ejemplo. Me dijeron, no te podemos bancar más, y me echaron. Y la verdad que no está bueno tampoco irte al torneo sabiendo que te quedaste sin trabajo y después venir a intentar remarla acá, conseguir laburo. Entonces, bueno, el hecho de salir
cuando la empresa te apoya y volver y que tu fuente de trabajo está ahí, es una tranquilidad, la verdad. Bien, y mira, tenemos un par de preguntas porque fuera de micrófonos teníamos muchas dudas. Por ejemplo, árbitro, juez, ¿es lo mismo? Sí, en realidad, mira, incluso ahora el término árbitra con A, la Real Academia lo aceptó, lo incluyó, dijo que es el femenino de árbitro, y sí, incluso juez o jueza también. Bien. A mí me suena raro cuando me dicen la árbitro, me suena raro, no me molesta, pero yo generalmente cuando me dicen, yo soy árbitra con A, y intento remarcarlo porque me parece que esté bueno que se note que somos mujeres, que estamos cumpliendo el rol de árbitro de fútbol, si se quiere, pero bueno, yo me considero árbitra con A. Bien, esa era la otra pregunta para poder nombrarlo bien. Y otra duda que teníamos, la carrera de árbitra, ¿es igual que jueza de línea, árbitra de línea? ¿Es árbitra también? Tenemos esa duda. Sí, cuando vos haces la carrera, el curso a nivel de AUF son de 2 años y todos nos recibimos de árbitro, no es que te recibís de árbitro asistente. Hay árbitras y tu título dice árbitra de fútbol. Bien. Después, vos cuando empezás en cuarta y tercera categoría, cumplís las 2 funciones. Yo de repente dirigía un partido en juveniles y 2 partidos hacía de árbitro asistente. Después, cuando subís a segunda categoría, ahí elegís vos si tenés las condiciones para desarrollar las 2 tareas, o las comisiones lo que hacen es, bueno, te llaman y te dicen, mira, yo te veo perfil para árbitra y a vos te veo perfil para asistente. Y en segunda categoría ya tenés que decidir qué rol querés seguir. Y ya solo haces esa función. O sea, yo desde el 2010 que subí a segunda categoría, estoy como cumpliendo la función de árbitra nada más. Y en el 2016 subí a primera y hago solo de árbitra, no hago de asistente. Salvo que, no sé, que un compañero se lesione y tenga que entrar, puedo entrar igual, porque no es que me capacito solo para árbitra. Puedo hacer de asistente, claro, no tengo la práctica o sea, el asistente trabaja mucho con desplazamiento lateral, de repente son más rápido porque tienes sprint cortos, de repente capaz que no son tan resistentes, pero son más rápidos. Porque claro, ellos trabajan en media cancha. Y para el asistente lo mismo, lo metés a arbitrar y un asistente que ya hace años que no arbitra se muere. Mi esposo, que era asistente, me decía, yo no aguantaría 90 minutos corriendo todo el tiempo. Estoy más cómodo de asistente. Pero en realidad creo que, bueno, tiene distintas especificidades la tarea, pero la podés desarrollar igual. Impecable. Una duda que teníamos, ¿qué tal? Claudia Martín te saluda. Sí, porque uno pensaba que era lo mismo, ¿no? Claro, debían ser árbitros todos. Al inicio del arbitraje, incluso en primera división, hacían cualquier función. Después lo que se buscó fue la especialización, claro, porque se consideraba que obviamente el hecho de el asistente tiene mucho de entrenamiento de visión periférica, por ejemplo, claro, que necesita ver cuándo sale la pelota y dónde está el penúltimo defensor para determinar si hay fuera de juego o no. Y bueno, eso se entrena también, sí, y es una capacidad que la vas desarrollando partido a partido. Y bueno, entonces en su momento se cambió y empezó a existir la figura del árbitro asistente, que en realidad no quiere decir que sea de rango inferior por ser asistente, sino que tiene algunas funciones específicas que el árbitro no desarrolla. Claro, tal cual. 2 cositas. Una era, ¿qué pasa con los árbitros y el tema del VAR? ¿No? Esta cuestión de, ¿la gente del VAR también son árbitros? ¿Tienen que ser árbitros federados? Sí, son árbitros recibidos. Nosotros en el 2019 participamos de la capacitación que hizo Conmebol en Asunción. Nosotras igual ya habíamos usado el VAR en el Mundial de Francia, habíamos recibido cursos en la preparación. Durante 6 meses estuvimos yendo a Abu Dhabi, a Qatar, a hacer cursos y a tener torneos con el curso VAR, pero obviamente es una función también distinta. No es lo mismo, por ejemplo, estar en cabina cumpliendo la función de VAR, de AVAR o de AVAR 2, que estar en campo trabajando con VAR. Es bien diferente, y es bien diferente arbitrar con VAR que arbitrar sin VAR. Hay un montón de cosas técnicas que vos tenés que cambiar y por eso necesita un proceso y una adaptación también. Porque, por ejemplo, el primer curso que nosotras fuimos en diciembre del 2018, nos mandaban al campo y nos dijeron, bueno, ustedes ahora tienen que ir como relatando lo que van viendo en las
situaciones que pueden ser revisables, no sé, una situación de posible penal, una situación de posible roja, un gol no gol, y es difícil adaptarse porque generalmente el árbitro está observando y toma la decisión, pero no se la cuenta a nadie, o sea, Claro. yo la tomo, no es que pregunto, y acá era bueno, no sé, por ejemplo, una situación de área, prevención, a los jugadores les decís, hey, no se agarren, miren que las cámaras los están mirando, podés utilizar también el hecho de tener la cámara para decirle a los jugadores, de repente haces, no sé, un poco de pan y circo. Pues claro, Mauro, no sé, Mauro era mi bar en Francia, entonces Mauro, controla acá, la cámara 5, que controle acá, y los jugadores como que, los jugadores se quedan ahí como diciendo, y en realidad mentira, no es una cámara que justo los mira a ellos, Claro, la cámara claro. enfoca todo. Pero como que No lo podés digas disuadir, en voz alta, que no se enteren. podés disuadir una situación, ¿viste? Lo podés usar a tu favor. Tal cual. Pero, Y después, bueno, sí. en una situación de área que para mí no es nada, no puedo decir solo nada, ¿entendés? Yo tengo que decir, para mí no es nada, para mí un contacto normal, fue un hombro con hombro y el jugador se deja caer. Sí. Porque el árbitro que está en cabina necesita buscar la evidencia para poder ver si hay algo distinto a lo que yo le relaté. Entonces, si él ve que hubo un error grave y que lo que yo le relaté no coincide con la imagen que él tiene, entonces ahí él me da la posibilidad de que yo haga una field review, que la revisión en cancha, y bueno, demostrarme que en realidad lo que yo le dije no coincide con lo que él vio. Claro. Entonces él tiene la evidencia y me da la segunda oportunidad de que yo la vea, la revise, y se espera que si hubo un error, el árbitro tenga la capacidad de aceptar, analizar la situación y tomar la decisión correcta. Claro. ¿Te gusta el VAR? ¿Estás de acuerdo? Sí, a mí, o sea, yo entiendo que a la gente en general puede no gustarle a mucha gente por la demora, porque le quita un montón de cosas que es verdad al fútbol, que tenía esa, como nos gusta a los uruguayos, la viveza criolla, ¿no? Pero también, o sea, en el rol de árbitra para mí es una garantía también, Claro. es un seguro. Porque antes yo me iba a mi casa y me enteraba en mi casa que habían hecho un gol con la mano y que capaz que ese equipo había perdido la categoría porque le hicieron un gol con la mano. Y bueno, si lo que queremos es justicia realmente, y bueno, la herramienta te brinda un poco de eso. Bien. Y ahora, última pregunta mía, así ya dejo a las compañeras. ¿Hay algún tipo de asistencia a los árbitros con el tema de, bueno, es una profesión que cuando vos entrás sabés que es una profesión que tiene bullying asegurada? Digamos, sabés Sí. que todo el tiempo van a ir contra tuya, te hayas equivocado, no te hayas equivocado, no importa, digamos. Si a un equipo no le gustó el resultado, van a caer contra ti. ¿Hay algún tipo de asistencia, así, psicólogos y demás, para bancar esa cabeza que tanta gente le tira en contra? Mira, hay psicólogo, la verdad que a nivel AUF tenemos un psicólogo. No sé si se trabaja quizás como los árbitros deberíamos trabajar. El psicólogo está, en realidad, uno también puede tener la capacidad de decir, bueno, voy, lo podés llamar y decirle, me interesa ir. El tema es que también quizás no lo tenemos como incorporado. En mi caso yo tengo mi psicóloga personal y bueno, obviamente que me ayuda no solo en ese tema, sino en la vida misma, pero al principio me costaba un poco el tema del psicólogo, de entender que era una ayuda que me iba a hacer bien. Medio que me obligaron a ir, básicamente. Mi esposo me dijo, andá, te va a hacer bien. No sé por qué me mandó el psicólogo. Pero no, en realidad eso me pasa, y se lo dije a la psicóloga cuando empecé con ella. Le dije, mirá, tenía el concepto absurdo de que me roba la plata. Antes de ir a hablar con la psicóloga, hablo con mis amigas y listo. Me desahogo ahí. Y bueno, y también está mal, no es verdad. Es un concepto quizás desde la ignorancia, de entender que el psicólogo es para aquel que tiene un problema o que está enfermo y no pasa por ahí. Y bueno, creo que está bueno la terapia y te ayuda. A veces uno anímicamente, a mí me ha pasado de repente de, no sé, ver un partido, cometí un error y a nadie le gusta, o sea, perjudicar a nadie, a un equipo, tomar una decisión incorrecta, y a veces anímicamente te pega el bajón también. Porque eso trae consecuencias, tenés una nota baja, no te dan partido, más allá de lo que después, nivel prensa, nivel opinión pública, también, o sea, eso a mí no me llega eso, me llega lo otro, el perjudicar un equipo, expulsar a un jugador mal, y nadie quiere eso. Pero es parte de la profesión, uno cobra lo que ve en campo y a veces la perspectiva, la ubicación no te ayuda, los jugadores son bichos, como les digo yo siempre, ellos se ríen, pero también a veces los jugadores simulan de una manera que
por la tele, mirándolo en casa en el Es sillón, insoportable. es bien es fácil. insoportable. Pero No, en pero el mirándolo campo, del sillón también es insoportable. Son buenos ¿viste? actores. Claro, es que a veces en el campo hay detalles que no se ven, que puso el piecito así, que se enganchó y sentado en el sillón la vemos todos somos crack. Claro. Pero en el campo, corriendo con un jugador que se te cruzó, analizás de repente que no jugó balón y decís, lo barrió y en realidad el delantero, me pasó el año pasado, hace poco, no fue el año pasado, en el último campeonato, una situación de simulación y para mí lo había barrido el jugador. Y después cuando lo ves por la tele te querés morir. Entonces, la idea que la gente tiene de que uno va a perjudicar con mala intención, eso no corre, o sea, no, nadie va a ir a exponerse, y menos ahora que todos los partidos son televisados, o sea, ¿vas a querer que ruede tu cabeza? Yo no lo creo, por lo menos yo no lo quiero. Así que bueno, la ayuda del psicólogo siempre es buena, sobre todo para superar esos momentos, porque no tenés mucho tiempo de recuperación, o sea, tuviste partido y al siguiente partido tenés que salir e intentar hacerlo mejor. Claudia, ¿cómo estás? Aquí Sol Pitau te saluda. Te quería preguntar porque me quedé un poco de lo que se venía hablando en la charla, un par de preguntas atrás, en esto de que vos estás desarrollando tu profesión de abogada, tu otra profesión, por decirlo de una forma, y que un poco también, te estás sustentando con eso. Y ahí se me vino una pregunta a la mente, ¿en qué relación tiene el sueldo de las árbitras respecto a el sueldo de los árbitros, ¿no? ¿Está equilibrado el sueldo de las mujeres en cuanto al sueldo de los varones ahí en el sector de arbitraje? Bueno, mira, nosotros en realidad ganamos por partido en las distintas categorías. En primera división hay un fijo que te asegura que, bueno, si no arbitraste X cantidad de partidos y no llegás a ese fijo, cobras el fijo. Si pasás el fijo, cobrás lo que efectivamente trabajaste, no es que cobrás el fijo más el valor del partido. Y en divisiones juveniles hasta primera división y eso se cobra igual. La única diferencia que hay en primera división es que, bueno, que los varones cobran, los que son internacionales, cobran un 12% más, y bueno, y las mujeres cobramos ese 12% solo cuando arbitramos fútbol femenino. No consideran que seamos FIFA para el fútbol masculino, y bueno, eso es una discusión ahí que venimos teniendo y que espero que para futuro se pueda salvar, porque en realidad que ya quedó demostrado que nosotras somos árbitras internacionales y para FIFA no hay distinción. O sea, Claudia, perdón, como para entender, si ustedes van a arbitrar un partido masculino, internacional... Por ejemplo, yo estoy en primera división, sí. Hago Peñarol Nacional, a mí me pagan 10 pesos, no sé. Sí. Al árbitro internacional varón le pagan un 12% más sobre ese 10 pesos, a mí no me lo pagan, porque consideran que yo soy árbitra FIFA para el fútbol femenino, no para el fútbol masculino. Pero tú también tú eres árbitro internacional también y está todo, digamos. Exacto, claro, y además, bien. Y de hecho, en mi caso yo ya fui a 2 mundiales masculinos con el mismo escudo, o sea, pero bueno, el reglamento interno nuestro tenía como esa diferenciación de que las mujeres antes era así, porque FIFA antes mandaba a las mujeres solo a los torneos femeninos, pero ahora eso ya se abrió. De hecho, hace poco la árbitra brasileña Edina fue al Mundial de Clubes también. A hacer partidos de fútbol masculino, y cuando vos vas a los torneos FIFA te paga igual que los hombres, cobramos lo mismo. Entonces bueno, creo que acá queda todavía un poquito de agua por pasar por debajo del puente, pero bueno, de a poco se han ido logrando un montón de cosas y estoy segura que eso va a ser algo que con el tiempo también se va a conseguir salvar. Y antes, Claudia, de finalizar, quería preguntarte por una anécdota que, leyendo un poco sobre tu historia, esta anécdota del 2010 y los short en vez de pollera pantalón en ese partido. ¿Esto ocurrió así? ¿Hay algo con respecto a la vestimenta para árbitros, árbitras? ¿Eso no ocurre más? Bueno, eso sí, eso ocurrió en su momento. Nos obligaron básicamente a salir de short cuando nosotras ya habíamos gestionado la compra de nuestras propias polleras, porque en realidad, más allá de lo estético, que dirían, como dicen los jóvenes ahora, se quieren hacer las lindas, no es hacerse las lindas, es un tema además de que nos queda mucho más cómodo usar una pollera que tiene una calza debajo que ponernos un short que tiene un calzador para los varones, que las nenas
hay cosas que no tenemos. Viene con. Entonces, o sea, esos shorts querían que usen los de hombres, digamos. Lo que claro, viene, porque antes nos daban el uniforme el mismo que le dan a los varones. Entonces bien. era súper incómodo, por más que lo achiques, viste, que termina quedando deforme, entonces quedaba incómodo. Y una compañera vino de Brasil, de un torneo, y se había comprado pollera y trajo para nosotras. Y empezamos a usar, y bueno, en ese momento las personas que estaban en el colegio casi les da un ataque al corazón, que cómo iban a salir de pollera. Pero a ver, no íbamos a mandar a los hombres de pollera, salimos nosotras de pollera, no pretendíamos que los varones se pongan pollera. No queríamos cambiar el uniforme del 200 árbitros. Y bueno, ahí hubo una lucha bastante dura, interna, y finalmente se aceptó que los futuros uniformes para nosotras fueran pollera. También hay compañeras que prefieren salir de short. Y tampoco, a ver, no es que, bueno, tenemos que salir todas. Si una compañera se siente más cómoda saliendo de short, perfecto. Pero si yo quiero salir de pollera y me siento más cómoda, porque ni siquiera nos daban short, porque por ejemplo FIFA no te da pollera. FIFA te da el uniforme de una marca deportiva y es short. Pero el short es femenino, no me dan short de hombre. Claro. Entonces, bueno, está bien, si tengo que usar, lo uso, pero por lo menos es femenino, no me dan un short de hombre con calzadora interno. Claro. Y bueno, y acá, por lo menos a nivel local se consiguió poder utilizar la pollera, y bueno, la verdad que es, además que estéticamente queda más lindo, para nosotras es una comodidad. Bien, muchísimas gracias, la verdad, Claudia, por estos minutos. Podríamos hablar 50.000 horas, pero antes de despedirte, ¿cómo ves el fútbol femenino en el Uruguay? Porque acá en Punta del Diablo tenemos un equipo de mujeres que están entrenando hace un año ya. Hay como una tendencia a rearmarse, ¿no? Este año pasé mi cumpleaños en Punta del Diablo, les quiero decir. No pedí. Cumple el 6 de enero, y ustedes, la radio está, puede ser como en una curvita ahí, que hay, no sé si es, porque estuve en un lugar que había una radio, que había como un bar también. Claro que sí, la acá cofa. estamos. Exactamente. Claudia, entonces Es las próximas vacaciones quizás que si te venís por acá, por Punta del Diablo, podemos arreglar ahí con las chicas acá que se están juntando a entrenar. ¿Qué te parece ahí? Hacer una charlita. ¿Cómo no? Ningún problema. Estuve sentada afuera con mi esposo, estuvimos escuchando la radio, ahí hay una ventanita, y mi hija se quería meter adentro. Ay, ¿qué están haciendo? No, mi amor, es una radio. ¿Qué no? Que venga. Que se escuchá. meta, que se meta. Así que estuve ahí. Y no, y a mí me parece buenísimo. El fútbol femenino, yo jugué al fútbol, y la verdad, las mujeres, muchas mujeres juegan mejor que muchos hombres. O sea, no se trata, no. Es como yo digo, el deporte en sí no tiene género. Lo que le pasa al fútbol femenino es que lo que le falta es apoyo para poder desarrollarse. A nivel del interior y a nivel de acá del fútbol profesional también ha mejorado un montón, pero le falta un apoyo real para que pueda crecer, que haya una inversión y que no sean las propias mujeres las que ponen de su bolsillo para poder desarrollar el deporte. Bueno, ese esperemos. creo que es el principal problema. Y sí, esperemos que se pueda revertir, y creo que se va a revertir porque hay muchas mujeres jugando al fútbol en todo el país. Claudia, muchísimas gracias. Te esperamos en la radio cuando vengas a Punta del Diablo. Dale, por los favor. paso a saludar entonces. Por favor, muchas gracias. Tienen Radio Ulma y Ulmañanas abierto cuando necesiten. Dale, un beso grande, que anden bien, y bueno, gracias por llamar. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.